¿Qué tal amigos amantes del arte? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a poder observar el dibujo de los rasgos faciales. En este video vamos a ver cómo se dibujan los rasgos faciales por separado, es decir, los ojos, la nariz, la boca o labios y también las orejas. Esto es muy importante ya que tenemos que estudiar estas partes del rostro por separado para tener un mejor análisis de la forma y cómo se deben dibujar. Primeramente estamos viendo el proceso de dibujo de lo que viene a ser los ojos. Los ojos en el rostro son muy importantes ya que es lo primero que se ve al poder apreciar un buen dibujo. La proporción o medida tiene que ser de 3 partes iguales, es decir, la división de los ojos o un par de ojos en un rostro tiene que tener la misma dimensión, es decir, un ojo en medio. Teniendo esta parte, vamos a poder medir inclusive que tenga la misma proporción, pero debe ser también de forma intuitiva, no solamente dibujando con una regla. La regla es para ver más o menos cómo estamos en nuestra percepción de estos espacios. Vemos al costado izquierdo en pantalla cómo se pueden dibujar primero los contornos de los ojos para luego darles el efecto de claroscuro, es decir, la luz y la sombra. Podemos hacer este dibujo en cualquier hoja de papel o un cuaderno de dibujo. La forma de los ojos es como una semilla, es decir, como una especie de semillas donde ambos lados de los ojos no son iguales, es decir, a la parte central tiene una forma un poco más redondeada, es decir, por donde están los lacrimales, es decir, por donde salen nuestras lágrimas, dejando a los costados hacia las orejas, es decir, en las comisuras, un poco más fino, es decir, un poco más agudo la unión de estas dos líneas que conforman la vista o el dibujo de estos ojos. Primero es muy importante dibujar con líneas que sean muy suaves, ya que posteriormente, cuando estemos más seguros de realizar la forma de los ojos, podemos presionar un poquito más fuerte. El lápiz que estoy utilizando es un lápiz semigraso, pero ustedes pueden dibujar con cualquier tipo de lápiz. Este ejercicio es muy importante y se puede desarrollar con cualquier lápiz, inclusive con un lapicero. Ahora vamos con el dibujo de la parte central de los ojos, es decir, del iris. El iris tiene una forma más redondeada, pero sobresale del contorno de la forma de los ojos o de los párpados. Entonces, esto es porque el globo ocular a veces es tapado por el párpado o por los párpados superiores. Haciendo ver esto, nos damos cuenta que el iris, el dibujo del iris, puede estar un poquito más hacia arriba y no completar solamente un círculo completo. De esa forma se va a ver un poco más realista. En la parte media del iris está la pupila, la parte más oscura de los ojos. Esta pupila, de acuerdo a la luz que ilumina el rostro, puede ser un poquito más grande o un poco más pequeño, ¿no? Porque el iris se va abriendo más con la ausencia de la luz. El iris o pupila tiene esa característica, pero usualmente se tiene que dibujar y darle un acabado oscuro, dejando los brillos al contorno de esta pupila. Sobre esta parte dibujamos una línea que siempre existe en los ojos o sobre los ojos, que es el pliegue del párpado superior.
Se debe tratar de dibujar estos ojos a la par, es decir, ambos ojos a la vez, para que la proporción de los ojos sea buena, es decir, el tamaño sea correspondiente y que los ojos sean de una misma persona o de un mismo personaje. Cada vez afianzamos y presionamos un poco más fuerte con el lápiz. Notamos que en la parte inferior, en el caso de lo que viene a ser la referencia de claroscuro, siempre hay una parte un poquito de grosor de la piel o del párpado. Entonces estamos desarrollando una línea más, dejando ver ese espesor o grosor del párpado, haciendo las pestañas inferiores sobre la segunda línea, la línea que está por fuera del ojo. Pero noten que hay dos líneas, haciendo que nuestro dibujo se vea un poquito más realista. Se pueden hacer dibujos o prácticas de dibujos de ojos observando otras referencias. Ustedes pueden buscar diferentes dibujos, ya sea por internet, algunas guías, o también lo que solía hacer yo es dibujar los ojos a través de las revistas. Usualmente en los catálogos y revistas de cosméticos existen muy buenas fotografías de los ojos, de ojos femeninos, por ejemplo, que uno puede tomar en cuenta para hacer el dibujo bien detallado, ¿no? También sería bueno observarnos nuestros propios ojos en un espejo. Entonces solía yo pintar ojos bastante detallistas mirándome en un espejo y tratando de hacer un estudio de mis propios ojos. Entonces ustedes también lo podrían hacer. Para resaltar el iris, vamos a dibujar un pequeño círculo para dejarlo brillante, es decir, ya no vamos a darle sombra dentro de ese círculo. También se puede definir un reflejo al otro costado que no va a ser tan brillante como el brillo principal. La luz en este dibujo va a ser lateral, es decir, viene de derecha a izquierda, por eso el brillo está hacia la derecha, dejando un poco claro el reflejo en la parte inferior del iris hacia la izquierda. Tenemos que dibujar desde lo que viene a ser una presión suave y poco a poco hacemos que la presión en el lápiz sea más intensa para lograr ese efecto de contraste, ese efecto de claroscuro. De igual manera realizamos este trabajo en el ojo que se ve a la derecha y en la parte del párpado superior se tiene que dar mayor énfasis en el caso de la línea para que se note también las pestañas superiores. El iris, de acuerdo al color de los ojos, puede variar, puede ser bastante oscuro o puede quedar claro si es que los ojos son algo más claros, como por ejemplo ojos verdes o ojos celestes o pardos, ¿no? Entonces eso también puede variar. Se pueden hacer algunas líneas como las manecillas del reloj para darle esa textura particular que tienen los ojos. Es más interesante hacer un par de ojos que solamente realizar un ojo solamente, porque realmente realizar el dibujo de un solo ojo es más fácil. Lo difícil es desarrollar el dibujo de un par de ojos, haciendo ver que estos miren a un punto y que estos dos ojos pertenezcan a un mismo retrato, a un mismo personaje. Entonces es recomendable que puedan hacer ustedes el dibujo de diferentes pares de ojos. En esta ocasión estamos realizando el dibujo de estos ojos mirando de frente, pero se puede hacer diferentes
posturas o posiciones de ojos mirando a la derecha, a la izquierda, arriba o hacia abajo, pero tratando de que estos ojos vean a un solo punto, es decir, que pertenezcan, como ya les dije, a una persona. Yo les recomiendo eso. Ya avanzando en el dibujo, podemos realizar el caso de las pestañas de estos ojos que usualmente se van hacia afuera. Las pestañas pueden ser un poco más desordenadas, porque si lo hacemos muy rígido, va a parecer bastante artificial y no se va a ver muy bien. Entonces no es necesario hacerlos exactamente, sino más bien como unos jaspeados. La parte interna de los ojos, es decir, la parte blanca, se llama esclerótica. Y esta parte no debe ser solamente blanca, sino que tiene algo de sombra que da las mismas pestañas, y como tiene la forma circular o más bien esférica, en la parte inferior también tiene volumen, es decir, dándole esa profundidad o volumen como de una esfera. Tenemos que resaltar la parte de la frente hacia la nariz, donde esa forma trapezoidal yo la denomino como glabela, y tiene una sombra porque el tabique nasal tiene un relieve, y como tiene esta luz lateral, está dando una sombra hacia el lado izquierdo de esta forma de la nariz. Pero no se debe perder la proporción de lo que viene a ser el caso de un ojo en medio. Muchas veces algunos dibujantes principiantes se confunden y piensan que algunos ojos son más grandes debido a lo que viene a ser las pestañas. A veces los maquillajes o el maquillaje de ojos femeninos, donde inclusive se aumenta la proporción de la pestaña, hace que los ojos se vean grandes, pero realmente se debe mantener la proporción de un ojo en medio para que el dibujo se vea bien. Ahora ya podemos hacer el trabajo en conjunto y resaltar lo que viene a ser también las cejas. Las cejas es mejor desarrollarlas con líneas también hacia los costados, ¿no? Usualmente yo dibujo frotando primero el lápiz, dando una sombra suave, y luego resaltar la textura, como viene a ser el caso de las cejas y también las pestañas. Siempre es mejor así, desde tonos un poco claros y poco a poco resaltar los tonos más oscuros. Así controlamos mejor el caso del dibujo. Siempre es bueno ir sacándole punta al lápiz. En este caso lo estoy haciendo con un lijar, porque para el caso de las pestañas es muy importante una punta fina. En el caso de bloquear las sombras, se puede utilizar normalmente el lápiz o una punta gruesa, no hay ningún problema. Pero para el caso de partes detalladas como las pestañas o contornos de los ojos, siempre es mejor una punta fina. No es necesario constantemente sacarle punta con un tajador, sino, como vieron, con un lijar podemos afilar solamente la mina del lápiz y tener una buena punta. Tenemos también en el canal algunos videos sobre el trabajo del dibujo de los ojos, ¿no? Los invito a que puedan entrar al canal, ver los videos en vivo. Esperamos también hacer nuevos videos así en vivo, con transmisiones, para que podamos inclusive interactuar mejor, donde ustedes pueden hacer algunas consultas también a la par que estamos dibujando. Muy bien, estamos entonces resaltando el trabajo, y bueno, si le hacemos las pestañas un poco más definidas, resalta inclusive un poquito como las características de ojos femeninos, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer ojos resaltantes, ojos femeninos, pueden hacer que las pestañas sean más largas
y resulta interesante porque esa es la característica de ojos femeninos. Sus pestañas un poco más largas y también el caso de las cejas un poco más perfiladas o depiladas, ¿no? Entonces se puede trabajar también así. Es de acuerdo a la característica de los ojos. Por este lado estoy haciendo el frotado que les decía como primera capa. Esto me sirve porque sirve de base para luego hacer unos trazos encima. Entonces es un dibujo mixto, ¿no? Como un frotado y un dibujo lineal. Entonces cada vez vamos acentuando más los tonos, haciendo ver que se vea mejor el caso del claroscuro. Pero lo más importante en este trabajo viene a ser el caso de la proporción, ¿no? Entonces la proporción es muy importante para que los ojos se vean muy bien. Y ya es cuestión de tiempo el caso de los detalles. Por debajo de los ojos, como la forma del globo ocular es esférica, resalta también sobre el párpado inferior y tenemos que darle algo de sombra para que se vea mucho mejor. En caso de personas mayores esto se nota más, así es que si dibujan niños o personas jóvenes no hay que hacerlo muy notorio, un poco suave nada más. Siempre es muy importante, vuelvo a decir, el caso de este ejercicio, ya que nos concentramos estudiando cada parte del rostro, ¿no? Es como cuando se dibuja un bodegón o una naturaleza muerta, que se hace un estudio por separado de diferentes elementos. Cuando ya se unen estos elementos, hacen una bonita composición de un bodegón. De igual manera, el caso de estos rasgos faciales puede ser muy interesante dibujarlos por separado para luego desarrollarlos conjuntamente y hacer un mejor dibujo de un rostro, de un retrato. De igual manera, en el otro ojo hacemos lo mismo, siempre resaltando que la luz viene del costado derecho y se proyecta al costado izquierdo. Hacia la parte media de lo que viene a ser los ojos, hacia la nariz, noten cómo resalta esta parte anatómica de los lacrimales. Esto es muy importante ya que, como decía antes, no se dibujan los ojos de la misma forma hacia afuera y hacia adentro. Siempre tiene esta característica. En estos videos que siempre realizamos, tratamos de que ustedes también puedan hacer los trabajos en simultáneo. Por eso nuestros videos son un poquito largos, algunos inclusive a tiempo real, para que puedan hacer sus prácticas. Así es que siempre que miren el canal, estén ustedes con un cuaderno, cualquier hoja, y poder dibujarlos, inclusive también con cualquier tipo de lapicero. Lo importante es dibujar. No busquemos la perfección, sino desarrollar esa experiencia y hacer un dibujo, ¿no? Y no busquen hacer un dibujo perfecto o estar borrando constantemente, sino que se aprende mientras más dibujos hagan. Una vez que terminen este ejercicio, pasemos a otro trabajo. No estén borrando constantemente hasta que les salga bien. Para que les salga mejor tienen que hacer muchos dibujos. Esa es la idea. Ya se ven los ojos bastante definidos y noten que ambos ojos pareciesen que nos estuviesen mirando de frente. Entonces, eso es lo principal que se tiene que conseguir a la hora de hacer este ejercicio. Muy bien, ahora vamos a pasar a desarrollar otro rasgo facial u otros rasgos faciales para ir practicando. Esta vez vamos a hacer por separado el dibujo de la nariz. También vamos a poner una referencia en pantalla para que ustedes puedan ver cómo se podría desarrollar el caso del dibujo de la nariz. Vamos a hacer una nariz de forma frontal, es decir, como de un rostro que está mirando de frente. Al realizar estos dibujos de los rasgos faciales, les recomiendo que lo hagan de tamaño real, es decir, como del tamaño de unos ojos de forma real
o de las narices de una persona real. Así es que no lo hagan ni muy grande ni muy pequeño, simplemente como del tamaño de un rostro. Para el caso del dibujo de la nariz también podemos hacer un eje, porque la forma de la nariz tiene como la forma de los tiestos que siempre dibujamos en el canal, o de objetos simétricos como jarrones, o también lo que viene a ser diferentes recipientes, ¿no? Entonces, si dividimos la nariz a la mitad, ambos lados tienen que verse iguales. Así como hemos hecho los ojos, también podemos considerar la parte simétrica de la forma de la nariz. Vemos hacia arriba el tamaño de la nariz y ahora vamos a darle una forma al dibujo de la nariz como si fuese triangular, ¿no? Abocetamos con unas líneas suaves la forma de la nariz, qué tan ancho va a ser. Las narices también varían, algunas narices pueden ser más finas o delgadas, otras un poquito más gruesas o anchas. Así es que no interesa por el momento si exactamente lo hagamos igual que el modelo, sino, como ya les decía, es un ejercicio. Consideren este trabajo como ejercicios que les van a ayudar a poder mejorar en su dibujo de los rostros. Considerando esta forma, podemos ver que se puede hacer la división en 3 partes de forma vertical, ¿no? Para poder ver la punta, el tabique y la glabela, o hacia la frente, donde se conecta la nariz, hacia las cejas. La punta de la nariz yo siempre la hago como una forma más circular, en este caso más ovoide. Y a los costados también podemos darle la forma ovoide o esférica, ¿no? Entonces fíjense, así como en 3 partes, para más o menos hacer la proporción en la punta o ápice de la nariz y hacia los contornos o alas de la nariz. Es muy importante tener un conocimiento anatómico de estas partes del rostro, porque nos van a ayudar a entender mejor cómo se constituyen. Como ya les dije, es muy importante la estructura primero y posteriormente ya hacer el caso de los detalles o el dibujo de claroscuro, es decir, la luz y la sombra, ¿no? El error común de los principiantes es darle un contorno muy acentuado o contorneado en la parte del tabique de la nariz, ¿no? Esto tiene que resaltarse más que todo con el efecto de claroscuro, con luz y sombra. Si notan en la referencia o modelo del dibujo que hemos puesto en pantalla, la luz esta vez se nota de izquierda a derecha, es decir, la luz ilumina más la parte izquierda y las sombras están insinuadas o acentuadas más hacia la derecha. Ahora vamos a ver ya la parte inferior, donde se ve esta parte de los orificios de la nariz, ¿no? La parte de las fosas nasales. Si notan ustedes, no es que se vea un contorno nada más, sino que existe como unos reflejos. Esto lo podemos acentuar con una línea que un poquito corta las formas de óvalos que hemos dibujado, y allí abajo se define mejor el caso de las fosas nasales. Como ya les decía, el error común de los principiantes es darle un contorno a la nariz y eso hace que se vea un dibujo muy primarioso, ¿no? Usualmente los niños lo desarrollan así, pero cuando uno quiere hacer un dibujo un poco más realista, tiene que analizar, tiene que ver cómo es la forma de la nariz, y bueno, esta referencia nos ayuda bastante. En otros tipos de dibujo, como por ejemplo rostros de caricaturas, inclusive se resume más. Con este lápiz, como ustedes pueden ver, un 2B, es muy diferente al lápiz
que es un poco más intenso, como el charcot. Ambos son semigrasos, ¿no? También en los semigrasos existe numeración. Así es que estoy dibujando con un 2B, primero los contornos, la estructura, la parte inicial del dibujo, y con un lápiz un poco más suelto, más suave, estamos haciendo el caso del dibujo de las sombras. Con un limpiatipo borramos algo de la estructura para poder pasar a la parte de claro oscuro, donde vamos a resaltar la parte de la glabela y vamos a hacer que el contorno de la nariz resalte más que todo por el claro oscuro, que no exista una línea contorneada, sino simplemente luz y sombra. Eso le va a dar un mejor acabado y mayor definición para esta parte. Las líneas usualmente lo hago de costado, de forma diagonal, ¿no? Eso le da mayor orden al dibujo, pero se puede envolver también el dibujo con las líneas, ¿no? Eso es de acuerdo a la parte del orden que ustedes quieran darle al dibujo, si es de forma lineal o difuminado. O también se puede hacer, como ya les dije, una mixta, es decir, un frotado, y después podemos hacer que el dibujo se resalte con algunos trazos o jaspeados sobre este frotado que damos al inicio. Por debajo de la nariz existe una forma que es el surco nasolabial, que conecta la nariz con los labios, ¿no? Esto es muy importante también reconocerlo. A veces este surco nasolabial nos permite ver la dimensión, la proporción entre la nariz y los labios. Es muy importante también estudiarlo. En la base de la nariz ya les dije que siempre existe algo de sombra, pero existe también un reflejo. De esa manera hacemos que el dibujo se vea más tridimensional y se vea un poquito más realista también. Entonces, entre la base, la sombra y la luz que está por encima, hay como una sombra intermedia que viene a ser el lomo de sombra, ¿no? Entonces hay una luz suave por abajo, es el reflejo, y por arriba normalmente la luz principal. Entonces, como ven, se hace el estudio de los rasgos faciales así como hacemos el estudio o dibujo de objetos utilitarios, ¿no? Cuando se dibuja así es mucho mejor, es decir, los rasgos por separado, para hacer un mejor análisis de cada parte del rostro. Entonces, cuando se haga ya un rostro completo, ya sabemos cómo es la forma de cada parte del rostro y podemos hacer un dibujo en conjunto. En esta parte aprovecho para saludar a todos los nuevos miembros del canal, nuevos seguidores que a veces recién encuentran el canal. Hay muchos mensajes que me comentan que son nuevos miembros, que por primera vez han estado viendo estos videos, ¿no? Bienvenidos a todos ellos, y bueno, esperamos que estos videos les sirvan bastante para que puedan aprender, practicar. La idea es compartir y hacer una comunidad donde todos podamos aprender. Inclusive yo mismo realizando estos dibujos voy perfeccionando un poco, no solamente en el caso del dibujo, sino también la metodología de cómo enseñar, ¿no? Es muy importante, y agradezco a todos los nuevos seguidores y compartan estos videos, que los hacemos con mucho esfuerzo, nos damos tiempo para que podamos también publicarlos, ¿no? Compártanlos, siempre estamos atentos a sus comentarios y también a algunas peticiones que nos dan idea de cómo hacer otros videos también, para que puedan ir viéndolos y mejorar en el caso del dibujo como también de la pintura. La característica de este canal es que trabajamos siempre en el arte del dibujo y la pintura, desde temas muy sencillos, y también vamos a hacer temas, justamente estamos proyectando hacer temas un poco más complejos en lo que viene a ser la representación de la figura humana completa, ¿no? Y también de lo que viene a ser la anatomía artística.
Bien, ahora pasamos a hacer otro rasgo característico del rostro que vienen a ser los labios, ¿no? O la boca en sí, ¿no? Pero acá se puede observar el caso de los labios. Bueno, el dibujo de labios cerrados es mucho más fácil para iniciarse, ya que los dibujos de la boca sonriente, por ejemplo, es un poco más difícil y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si no se representa bien los dientes, nuestro rostro parecería el dibujo de una persona loca o una persona borracha, ¿no? Entonces, usualmente recomiendo a las personas que se inician en el caso del dibujo de rostros realizar por el momento el gesto de labios sonrientes solamente con los labios cerrados. En este caso resalta la referencia o el modelo como labios un poco más carnosos propios de labios femeninos. También en este caso es de forma frontal, es decir, la vista de los labios es de forma frontal y vemos que es también simétrico. Vamos a aprovechar las formas básicas como viene a ser el caso de círculos para poder ver más o menos la simetría y el volumen de los labios, ¿no? En el caso del labio superior nos ayudamos con un círculo y para el caso del labio inferior con dos círculos. Siempre es importante resaltar o ver inclusive estos rasgos faciales a través de formas geométricas, ¿no? Todo lo que dibujamos puede tener una base geométrica y esto nos va a ayudar a definir mucho mejor el volumen y el caso de la estructura del dibujo. Teniendo en cuenta estas esferas o círculos, nos podemos dar cuenta que el caso del labio superior es un tanto distinto al caso del labio inferior. Por eso ya decía que el error de dibujantes principiantes o las personas que se inician en el dibujo de rostros todavía tienen una visión primariosa y hacen los dos labios iguales, ¿no? Pero aquí estamos analizando un poquito más a profundidad la forma de estos labios y fíjense que tiene unas formas un poco más tridimensionales, ¿no? Como realmente si fuesen esferas. La proporción hacia las comisuras podría ser también como de unos círculos y de esa manera ir hacia los costados. La forma de estos círculos nos dan el caso del contorno del labio superior que termina como en punta hacia el medio y en el caso del labio inferior como unos relieves, ¿no? Así se conecta. En el caso de la referencia, pareciese que los labios estuviesen pintados. En labios masculinos tienen que ser un poco más claros, al menos el labio inferior, no tiene que ser tan oscuro. Por eso se resalta o veo que esta referencia es propio de labios femeninos, ¿no? Noten cómo es la forma del labio superior, parece como si fuese, yo siempre le digo que es como un ave con unas alas extendidas, ¿no? Y el caso del labio inferior es un poco más como una almohadilla o una almohada. Así podemos definir bien el volumen o forma de los labios. Siempre yo digo que los labios superiores, como tienen un relieve hacia adelante, tienen que tener un poco más de sombra que los labios inferiores. O el inferior tiene que tener más brillo que el labio superior, no puede ser igual. De esa manera podemos ver mejor el caso de los labios. Ya les decía que algunos niños dibujan los labios muy sencillamente, pero aquí, vuelvo a insistir, estamos profundizando un poquito más, ¿no? Hacia la parte superior de los labios, ya les decía, está el surco nasolabial, que siempre yo lo represento con un óvalo. Empezamos a darle las sombras primero por el labio superior, que tiene que tener un tono más oscuro siempre.
Podemos reservar el brillo del labio inferior o posteriormente ir quitando algo del lápiz con un limpiatipo o con un borrador. Hacia la unión de estos dos labios siempre hay sombra y darle un relieve al labio inferior por la parte inferior. Hay una línea también de contorno debajo del labio inferior que le va a dar más volumen y carnosidad al labio inferior. Debajo de este también hay bastante sombra hacia la punta de lo que viene a ser la mandíbula o quijada. Una vez ya bloqueado, ahora pasamos a darle mayor intensidad con mayor presión sobre el lápiz. Podemos darle algo de textura con trazos que envuelven al labio superior. A veces cuando se hacen algunos gestos, inclusive cuando los labios mandan un besito, por ejemplo, los labios tienen algunas arrugas o grietas, ¿no? Entonces eso se puede representar con líneas que envuelven esa forma. Entre el medio de los labios siempre hay bastante sombra y luego se vuelve a iluminar el labio inferior. En el caso del labio inferior, de igual manera, con algunos trazos tenemos que envolver la forma del labio para que de esta manera surja mejor el volumen y se vean pues labios un poco más atractivos, ¿no? Así se puede anatomizar mucho mejor el dibujo de estos rasgos faciales. Ya les decía que se pueden hacer dibujos con referencias de revistas. Busquen en las revistas de cosméticos, ¿no? Ahí van a encontrar muy buenas referencias, muy buenas fotografías de los rasgos faciales. También hay muy buenas imágenes, muy buenos estudios por internet. Yo siempre veo en Pinterest algunas referencias para poder trabajar. Estas referencias que ustedes ven en pantalla son de algunos libros que tenemos en nuestra biblioteca digital, ¿no? A los participantes de los talleres que damos por internet, son videocursos ahora los que estamos ofertando. Ellos tienen acceso a estos libros también, ¿no? Si ustedes desean, también podríamos compartir esta información, estos libros. Mándenos un mensaje por WhatsApp aquí debajo de la descripción del video. Ustedes van a encontrar nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Ahí pueden escribirnos y peticionarnos estos libros que nosotros normalmente los facilitamos. Siempre nos damos nuestro tiempo para contestar los mensajes de WhatsApp y compartir la información y estos libros, ¿ya? Pero aquí en pantalla se puede ver muy bien las referencias. También pueden trabajar directamente con este video y volverlo a ver cada vez, ¿no? De repente, luego de hacer este trabajo en un cuaderno, en próximas oportunidades pueden volverlo a hacer, ¿ya? De esa manera van a ver ustedes su evolución y su mejora en su dibujo. En la parte inferior de nuestra hoja, de nuestro cuaderno, ahora vamos a finalizar con el estudio y análisis de la oreja. La oreja no es de forma recta, fíjense cómo le hemos hecho una línea diagonal. Sería de un rostro que estuviese de perfil. Pero por más que esté de perfil, siempre las orejas tienen esa forma un tanto más caída, ¿no? No es recta. Entonces hacerle ese eje diagonal es muy importante. Y luego dividir la forma de la oreja, que en anatomía se llama la concha de la oreja, hacerlo en tres partes, ¿no? La parte inferior, media y la parte superior, que tienen más o menos la misma proporción, pero la parte superior siempre es más ancha que la inferior. Por eso al inicio hemos hecho dos círculos, uno más grande y uno más pequeño, ¿ya? Teniendo en cuenta esto, ahora podemos hacer
otro dibujo también para más o menos completar la hoja para que no se vea vacío por un lado, ¿no? Entonces vuelvo a hacer este eje que está un poco diagonal y a 90 grados, es decir, con otra línea, vamos a hacer que se vea la proporción de tamaño, ¿no? Y hacer nuevamente la división de tres partes para definir la forma de la concha de la oreja que les decía. Noten cómo en la oreja existe, no sé si ustedes pueden ver, ahí está como una letra Y, ¿no? Siempre lo van a ver en la forma de la oreja. Así es que si la oreja es derecha o izquierda, siempre va a tener esa característica, ¿no? Ahí se puede observar. Y hacemos el caso de un círculo grande en la parte superior y un círculo pequeño en la parte inferior. Y hacemos la división de estos tres espacios para ver esa proporción intermedia para dibujar el caso de la parte interior de la forma de la oreja. Cuando ustedes hagan este tipo de dibujos, se van a dar cuenta que va a ser muy diferente mirar a las personas. Cuando yo realizaba estos estudios por primera vez, cuando era estudiante, siempre miraba a las personas y ya no las miraba así todo el rostro, sino les miraba cómo eran sus orejas, por ejemplo, sus narices, y ahí veía muchas diferencias, ¿no? Entonces, un dibujante tiene esa característica ya haciendo este estudio de rasgos faciales, no mira a las personas normalmente. Y a veces he notado en esas épocas que las personas se incomodaban un poco porque no les miraba directamente a sus ojos, sino que les miraba a sus narices, a veces a sus orejas así, y notaban algo extraño en mí. Pero no se preocupen, es algo natural porque estamos haciendo ese estudio, ¿no? Entonces ahí vemos resaltado que podemos diferenciar diferentes orejas, narices, así, porque les decía, hay diferentes formas de orejas. Algunas orejas inclusive son un poco más resaltantes, como parabólicas del rostro, ¿no? Otras orejas son como más como duendes, que tienen una puntita hacia arriba, ¿no? Entonces eso ustedes se van a ir dando cuenta. Inclusive en los colores, cuando hacemos un estudio de los rasgos faciales en pintura, nos damos cuenta de las diferencias de lo que viene a ser la pigmentación de la piel. Las orejas en la parte inferior, es decir, hacia la parte circular pequeña que hicimos, en la parte inferior, tiene mayor pigmentación, es más rojizo, ¿no? A diferencia de la superior o que de lo que viene a ser los pómulos, ¿no? También la nariz tiene un poquito de más pigmentación a diferencia de otras partes del rostro. Por ejemplo, la frente. Entonces, la nariz tendría mayor pigmentación, como el caso de los labios también. Y en color, en el caso de lo que viene a ser las cejas, también tiene una diferencia tonal. A veces tiende a ser un poquito más verde, como del caso también de la parte por encima de los labios, en el caso de rostros de varones, como a veces se rasuran o nos rasuramos, queda algo de pilosidad de lo que viene a ser los bigotes, y se tiende a ver también un tono característico hacia los verdes, ¿no? Entonces es muy interesante hacer ese análisis en el caso de los retratos si hacemos estudios de color también. Entonces es muy interesante hacer un estudio por separado, como ya les dije, de los rasgos faciales. En el caso del claroscuro en la oreja es muy interesante porque generalmente, como lo vemos con luz natural, siempre la luz va a ser en la parte superior y las sombras hacia la parte inferior, ¿no? Eso es más natural. En el caso de luces desde abajo vendría a ser una luz artificial y generalmente se hacen rostros de tipo con lo que viene a ser una categoría estética un poco más
terrorífica, ¿no? En las películas, por ejemplo, se hace énfasis la luz desde abajo, porque da un poquito de más temor en un rostro, ¿no? En las películas, por ejemplo, de corte terrorífico, se ve eso. Entonces lo más natural siempre va a ser acentuar las sombras en un rostro con la luz desde arriba hacia abajo o lateral, ¿no? Del costado izquierdo superior hacia la parte inferior derecha, por ejemplo, o viceversa. Muy bien, espero que este tutorial haya sido de su agrado. Como siempre, déjennos sus dudas, comentarios, qué les ha parecido este trabajo, estos dibujos, y nos veremos en otro tutorial. Muchísimas gracias.